Kalispera. Hoy es 25 de junio de 2020. Continuando con el tema del cinismo, hoy abordaremos la pregunta: ¿qué posición toma el cinismo ante lo políticamente correcto? O también podríamos hacer la pregunta: ¿qué es lo legal? ¿Qué sería lo legal para el cinismo entonces, si aquello no coincide con lo que se denomina políticamente correcto o legal desde el derecho y desde la ley, desde la norma? Para ello debemos iniciar definiendo qué es lo políticamente correcto, o qué voy a entender en este video brevemente por políticamente correcto. Cuenta Diógenes Laercio en su libro de La vida de los filósofos más ilustres, en el capítulo 6 dedicado a los cínicos, y específicamente en el apartado dedicado a Diógenes de Sinope, que ya él con su padre se dedicaron durante mucho tiempo a falsificar la moneda en curso. El verbo que se usa allí es parajarazo. Parajarazo quiere decir alterar, adulterar el calado de las monedas o el tipo de las monedas, o hacer o imprimir monedas, digamos, paralelamente o al lado de lo legal. En otro video sería muy interesante, pero ya no necesariamente dedicado al cinismo, hablar de la preposición griega para. Bueno, se dice pues que de pronto él o él con su padre se dedicaban a falsificar las monedas y que la ley los encuentra. Son juzgados y condenados por ello. Según entiendo, el padre de Diógenes es encarcelado y Diógenes es condenado al destierro. Cuando Diógenes está condenado al destierro, en vez de asumir una posición de vergüenza, se dice que le dice a sus conciudadanos de Sinope: ustedes dicen que me condenan al destierro, yo en cambio los condeno a quedarse con ustedes mismos allí. Es una primera respuesta que ya va a mostrar el carácter cínico de Diógenes, para luego llegar hasta Atenas y después de muchos viajes encontrarse con quien sería su maestro Antístenes. Luego se dice también que Diógenes acude al oráculo de Delfos a preguntar por su posición en la vida, y el oráculo de hecho le corrobora diciéndole: falsifica la moneda en curso. Entonces, no sé si esto sea realmente, digamos, que Diógenes fue al oráculo de Delfos y en Delfos recibió, digamos, este apotegma, no, eso no es un apotegma, esta exigencia o este dicho, porque es que si eso fuera así, entonces habría que hablar de una cierta piedad en Diógenes, y es muy discutida la piedad en los cínicos. De los cínicos se puede hablar a lo sumo de una sátira, de una burla, a veces de un desprecio, o a veces de un agnosticismo con relación a los dioses. Como ellos no hablan, al menos en la obra de Diógenes Laercio, de los dioses, es muy difícil determinar cuál es su posición ante lo divino. Parece ser que tampoco les importaba mucho andar discutiéndolo. Como fuere, si el oráculo de Delfos le dice a Diógenes: falsifica la moneda, es decir, para lograr la sabiduría hay que seguir de algún modo acuñando moneda de otro modo, haciendo que circule otra cosa de otro modo, y no coincidente, digamos, con la casa de la moneda o con la moneda legal de aquel entonces. Entonces, la pregunta es: ¿qué es la legalidad en el cinismo? La legalidad en el cinismo es una paranomía. Nomisma, que significa moneda, está emparentada, esta palabra o este vocablo está emparentado con el vocablo nomos, que es ley o norma. Ambas provienen de un verbo griego también, que es el verbo nemo, que significa dividir, repartir, determinar. En ese sentido, la ley será lo que divide, determina, hace casillas, ordena
y el nomisma, la moneda, es justamente lo que circula de mano en mano, permitiendo ese orden, permitiendo esa regulación, en este caso de la economía, de la justicia, del cambio de bienes materiales e inmateriales. Hacer la paranomía de seguir acuñando la moneda, pero no desde lo legal, habla ya de una postura legal en el cinismo. Lo legal en el cinismo no coincide con lo legal en el derecho. En palabras, digamos, más contemporáneas, la legalidad del cinismo no es la legalidad de lo políticamente correcto ni de lo políticamente establecido. ¿Qué será entonces lo políticamente correcto? Voy a tratar de dar unas cuantas guías de lo que lo políticamente correcto es. Lo políticamente correcto es básicamente el lugar de la comunicación y la moral. Recuerden que en estos videos estoy hablando siempre de moral como lo entendió Nietzsche, aquello que se impone a todos por igual. Pudiéramos quedarnos en la moral desde la ética o hablando de la moral desde el derecho, pero por ejemplo para Nietzsche la moral es básicamente el lenguaje, aquello que a todos, sin preguntar por las individualidades, se nos impone del mismo modo. ¿Por qué se dice yo quepo y no yo cabo, como intentan decir los niños? Y la respuesta de lo legal y de la moral del lenguaje será porque sí, porque así fue impuesto, porque a todos nos tocó someternos a ese aprendizaje, aunque no tenemos más razón que la obsecuencia misma. Del mismo modo, cualquier pequeña división moral, como el derecho o la norma, ¿cierto? Son básicamente obligaciones para todos por igual, sin tener mucha consideración por las individualidades. Es el lugar de la comunicación porque si hablamos del lenguaje, es el lugar donde a todos se nos da supuestamente las mismas palabras, la misma lengua, la misma sintaxis, la misma cultura. Y en ese sentido está establecido por un amo arbitrario, un amo como lugar del lenguaje, no como persona, que ha impuesto unas palabras, una sintaxis, unas leyes, unas pronunciaciones, en donde supuestamente si todos obedecemos, si todos las aprendemos, tendremos básicamente el intento o la posibilidad de comunicación. La idea de que el lenguaje funciona, que además es una ilusión del amo lenguaje, se da justamente por la noción de que a todos se nos ha repartido supuestamente lo mismo. Y que cuando uno dice casa, escucha que el otro dice casa y decimos, pues ambos hemos dicho casa, nos hemos entendido. El lugar de lo políticamente correcto es el lugar de la comunicación, del entendimiento pleno, o al menos del propósito del entendimiento pleno, de la ilusión del amo, que es la del entendimiento pleno, la ejecución de la moral y por ello el lugar del ser. Cada cosa obtiene su lugar y por eso cada cosa es, de acuerdo a ese nomisma, a esa división. Bueno, que de hecho también la diosa Némesis, la palabra Némesis, se emparenta con el verbo nemo y con la palabra nomos. De eso se puede hablar en otro momento. Entonces, ¿por qué digo que aparece el ser? Porque, por ejemplo, usted se le dice, usted es colombiano, usted es argentino, usted es hombre, usted es mujer. Es decir, que habitando ese nomos, habitando esa ley, habitando esa moral y habitando ese entendimiento, uno adquiere un lugar en una casilla, un lugar, unas funciones, unos roles, unos semblantes. Ser alguien es siempre haber asumido unos semblantes dentro de las casillas del nomos. Esto, por ejemplo, quedará muy bien entendido en Las palabras y las cosas, cuando Foucault, intentando hablar de la mesa de disección, empieza reflexionando sobre John Wilkins, el texto de Borges, acerca de qué es básicamente ordenar, qué es básicamente entendernos, qué es básicamente clasificar. Octavio Paz dice en su Arco y la Lira que clasificar no es entender. Que eso es muy interesante, porque saberse, y justo en un texto que intenta hablar de qué es el lenguaje y cuál es la posibilidad poética del lenguaje, que es básicamente uno de los ideales cínicos, un ideal poético. Clasificar no es entender quiere decir que no porque esto esté clasificado de este modo, de determinados entendimientos, de determinados semblantes, de determinados seres,
eso significa que hemos entendido algo. No es más que la ejecución de una moral que da determinados límites, que da determinadas potencias, que da determinadas posibilidades, ¿no es cierto? Confinamientos, definiciones. Al ser el lugar de la moral, es el lugar básicamente de las ilusiones del amo, es el lugar de lo deseable. La moral es el lugar de lo deseable, quiere decir que la gente termina deseando aquello que el amo ha impuesto. En la antigüedad todos querían ser filósofos, en la Edad Media todos querían estar dedicados a Dios, hoy todo el mundo quiere ser joven, ser mujer, ser exitoso. ¿Qué es el lugar del deseo? Aquello que la cultura ha puesto como brillante o como metáforas de significantes de verdad en ese lugar de lo políticamente correcto. Hoy, por ejemplo, es políticamente correcto querer los animales. Se volvió un imperativo y un semblante de usted quiere mostrar que es buena gente, cómprese un perro y salga a un centro comercial a pasear su perrito para que la gente diga, ay, mira, tiene que ser muy buena gente porque tiene perrito. Es el lugar del entendimiento, de la clasificación. Si tienes perrito, ergo eres buena persona. Pero por eso es el lugar del desencanto cuando la gente se da cuenta de que es el lugar del engaño. Ay, miren, me atracó una persona que yo no me lo imaginaba, estaba tan bien vestido y me hablaba tan educadamente que yo no me imaginé que me iban a atracar. Como un atracador puede estar bien vestido y puede tener un buen léxico, por ejemplo. Porque justamente andamos por el mundo juzgando moralmente. Se supone que el civilizado viste de determinado modo, habla de determinado modo y por ello, así como el que tiene perrito, tiene que ser bueno. Pero una persona mala puede tener perrito y una persona mala se puede vestir bien, ¿no es cierto? Entonces, lo políticamente correcto es el lugar de las ilusiones del amo y las ilusiones de la gente. ¿Qué son las ilusiones de la gente? Aquello que la cultura nos ha puesto como virtuoso, como desiderable, como alcanzable. Para que lo entiendan mejor, piensen en todo lo que hace la gente. Trabajar, casarse, tener hijos, adquirir bienes, tener un apartamento. ¿Por qué hacen? Porque todos van como tras en el mismo tren. El tren es el tren del discurso de la cultura del momento. Eso es lo políticamente correcto. Es la civilidad establecida, aquello con lo que se te juzga y aquello en donde tú encarnas un semblante del que te has convencido. Básicamente tu semblante de lo que tú te has convencido no es más que el semblante de lo políticamente correcto, el semblante de que tú has hecho para ti o de tu propio deseo, el deseo que viene del amo, del discurso, del otro. Lo políticamente correcto entonces es el lugar del deseo establecido, por eso siempre es algo insípido al final. Nos pasamos la vida corriendo detrás de unos deseos, de unas metáforas de verdad que nos ha tocado en el discurso históricamente, en determinado contexto. Corremos tras ello y cuando hemos ido alcanzando esas metáforas nos damos cuenta de que la felicidad que prometían o duraba muy poco, o era engañosa, o nunca aparece. La idea de amor y del amado, la idea de pareja, la idea de la felicidad al haber adquirido bienes, la idea de tener perros, la idea de amar a los animales. Entonces el lugar de la moral, si bien es el lugar aparentemente del deseo, también es el lugar de la insatisfacción, del tedio y el lugar donde emerge la angustia. Porque una vez que hemos corroborado las metáforas y quizás entender que la felicidad no llega por haber alcanzado ese deseo o por habernos dado cuenta de que hicimos de nuestra vida un deseo ajeno, eso genera angustias. Es justamente el lugar, lo políticamente correcto, el lugar de la moral del lenguaje, es el lugar de la insatisfacción también, es el lugar de la angustia, es el lugar del tedio y de la idea de que como el mundo está dividido de este modo y las cosas son de este modo por las clasificaciones que habitamos, es por eso el lugar de la idea de que las cosas son cotidianas y se repiten. Usted cree que el lunes se repite, usted cree que los fines de semana se repiten, usted cree que es viernes y hay que salir a disfrutar, a rumbear, y resulta que no hay ningún lunes porque el lunes no existe, es una clasificación. Usted se aburre los lunes por la significación del ser que le da el lunes en su vida. Usted sale a rumbear los viernes y se alegra porque le han dicho, digamos, en eso que se ha establecido, que es el lugar en el que se rumbea.
Es decir, que es el lugar donde las cosas tienen que ser de determinado modo en determinadas circunstancias. Y por eso la idea de que la cotidianidad se repite y se vuelve monótona es la idea eternamente moral, de habitar mucho la moral. El hombre que es muy moral aboga por una sola idea de entendimiento y por una idea de que las cosas sean constantes en sí mismas. Es pues el lugar de las metáforas de verdad lo políticamente correcto, es el lugar de las virtudes, es el lugar de lo que está de moda, que por ejemplo hoy está de moda o hoy ocupa, como ya dije, el lugar de la verdad, ser joven. La gente hoy a toda hora quiere parecer joven, se estiran, hacen ejercicios, es por la apariencia y por lo que significa ser joven hoy. No es una idea griega del cultivo del cuerpo con el alma, nada que ver, aunque las ideas del yoga sí lo parecieran, no, el yoga es el yoga y el fitness, el mindfulness son otra mercantilización más en el discurso contemporáneo. Entonces hoy ser joven, tener dinero, una idea de tribu idealizada, ser animalista, ser ecologista, ser mujer o parecerlo, ser ecologista, ser innovador y tener una marca individual, son los ideales de la cultura del momento. Todo el mundo quiere ser algo de eso. Y esas son, digamos, algunos significantes que ocupan el lugar de metáfora de verdad en el discurso contemporáneo. Si usted toca alguna de esas metáforas, toca un punto moral. ¿Cómo? Toque algo de la mujer, toque algo de la juventud, toque algo del éxito, toque algo de la idea de tribu, y entonces caerá en sospecha. Porque el lugar de lo políticamente correcto es el lugar de la vigilancia. El lugar de la vigilancia para poder entenderte. Te estás desviando un poco de la idea de lo que significa ser hombre, vuelve aquí. Te estás desviando un poco de la idea de lo que significa ser mujer, vuelve aquí. Bueno. Es el lugar de los premios, de las esperanzas, de los sentidos, del solapamiento de la angustia, es el lugar de la virtud, es el lugar de lo legal, es el lugar de lo cotidiano, como ya dije. Por ello es el lugar del funcionamiento y del ensamblaje. Las cosas están hechas de ese modo porque dan cierto rendimiento que les conviene a determinados amos. Es el lugar de la mascarada y por eso es el lugar donde se miente. ¿Cuál es la mentira? Creer que se es eso que uno ha elegido para sí. Creer que ese deseo realmente es propio. Creer que esos anhelos de vida realmente son propios. Ahora, después de que hemos tardado tanto definiendo qué es lo políticamente correcto, preguntémonos. El cínico, ya sabemos por la anécdota que conté inicialmente, que no quiere eso. El cínico nace como un fenómeno urbano, como ya he dicho, y por lo tanto se debe a la moral que le permitió ser alguien. Pero el cínico, como dije también en el primer video, es aquel que ha entendido y que ha examinado las metáforas de la cultura, sea porque las ha experimentado, sea porque ha hecho unas cavilaciones, o sea porque se ha desencantado de ellas, o sea porque ha visto surgir la angustia y el desencanto de la vida, que en algún momento dice, estas metáforas no pueden seguir siendo las mías, son metáforas de obsecuencia, son metáforas de funcionamiento, son metáforas de semblante, son básicamente, mejor dicho, lo políticamente correcto es querer ser entendido, querer entender y por eso no querer caerle bien a todo el mundo a toda hora y querer ser entendido por todo el mundo a toda hora y querer dárselas de que uno entiende a todo el mundo a toda hora. Es el lugar del juicio, de la verdad, del entendimiento, del reproche moral, de la vigilancia moral. Es el lugar de las esperanzas, pero del profundo tedio, del profundo tedio. El cínico se da cuenta de que estas metáforas no funcionan, no pueden ser la vida y se separa de ellas. Le debe todo a la moral, pero por eso deja de ser un obsecuente de la moral y cae no en el lugar de la legalidad, sino que asume para sí el lugar de la paranomía, que sí podemos, digamos, traducir como ilegalidad, pero es la ilegalidad como ponerse al lado de la ley para decirle algo. Se lo debe todo a la ley, pero asume para sí el lugar de la ilegalidad como virtud. Si lo quieren, asume el lugar de Antígona ante Creonte. Pese a que Creonte ha determinado qué es lo legal, qué es lo ilegal, qué es lo que se tiene que hacer y qué no, Antígona dice, yo estoy amparada en otra virtud, bueno, en el caso de Antígona es la virtud de Hades, la virtud de lo divino, la virtud de las diosas femeniles arcanas, la verdad obscura, que era la verdad de la mujer en tiempos arcanos,
la verdad de lo que no puede ser dicho, la verdad de Nix, si lo queremos, la verdad de Hades, si lo queremos. Pero obviamente ya el cínico no está amparado en estas verdades, sino que hace de su ley la fisis. Y no solamente la fisis, sino que se pone en el lugar de Antígona, pero ya no haciendo de el lugar de Antígona un lugar de desdicha y de tragedia, sino un lugar de virtud del cual enorgullecerse. El cínico queda como ilegal, queda como inverecundo, queda como vilipendiado, queda sin patria, queda bajo sospecha siempre. Pero ese es el triunfo del cínico, haber superado la moral. Haber superado la moral y hacerse inmoral quiere decir tener libertad poética para plantear otras metáforas. Y esa será el acuñar la moneda de otro modo, el seguir acuñando la moneda ilegalmente, el parajarasin, el parajarazo, tonomisma de los cínicos. El hacer otra moneda, otro cuño, otro valor, otra cosa que circule. Y esa otra cosa que circule será la inverecundia. Pero no plantea esto como desdicha, lo dije, sino como virtud, como orgullo. Cuando alguien una vez le dijo a Diógenes, venga, hay gente que te está alabando y que te está queriendo, que te está reconociendo, lo primero que dijo fue, quién sabe que estoy haciendo mal, hay que sospechar de esas alabanzas. Quedar en el lugar de la ilegalidad, de la paranomía, es quedar en el lugar de la tragedia, pero ya no como sentido trágico, es más bien en el lugar de Dionisos. Dionisos es el dios de la tragedia, pero también de la comedia. Entonces se invierte, todo lo que para Antígona era desdicha, para el cínico se vuelve comedia, se vuelve un lugar de risa. El cínico ríe, invierte la tragedia y la vuelve comedia. En última se trata del mismo dios, del dios femenil arcano Dionisos, hijo de Semele, nieto de Deméter o de Perséfone. En últimas están compartiendo la misma verdad primordial que Antígona, pero ya no como desdicha. El cínico queda sin patria, sin amigos, sin soporte más que él mismo y la fisis. La fisis lo soporta todo. Por eso él no defiende a la polis como lo políticamente correcto. Él defiende que su polis es el cosmos todo. Y por eso Diógenes se llama cosmopolitis, cosmopolita. Es decir, que la paranomía del cínico deja de encasillarlo en las pequeñas morales de vigilancia y lo hace ciudadano del cosmos todo, del mundo todo. No es el mochilero de hoy, el mochilero que solamente está buscando hacerse fotos de selfies para el Instagram. No, es el hombre que no está buscando el narcisismo sino la sabiduría. Por eso no es un hombre que se vea bello o que quiera andar de mochilero bonito, sexy, o de mugroso, zarrapastroso bonito. No, es un hombre que ha aceptado el hambre, que ha aceptado el vilipendio, que ha aceptado la sospecha como virtud. Comte Sponville dice de Sócrates que Sócrates era un sileno feo porque no está buscando el narcisismo. Lo mismo le pasa a los cínicos que hacen de su vida un Sócrates llevado al extremo, un Sócrates maniático, un Sócrates inmoral. El cínico, pues, no quiere lo políticamente correcto. Cuando el arte y la poética se vuelven políticamente correctas, se vuelven llenas de abogados, de revisiones, de mire que no ofenda a este, que no ofenda al otro, el cínico quiere ofender. Bueno, no es que quiera ofender, sino que es que su condición de no poder ser encasillado, de no querer estar en la moral, de no poder ser entendido, hace que de inmediato sea acusado, sea malentendido, sea molesto. Entonces el cínico en eso, nada más en su actitud, en haberse salido de la moral, ofende, porque todo el mundo anda sometido y al ver que otro se emancipa, le duele. ¿Cómo así que yo no he sido capaz de salirme de la moral? ¿Cómo así que otro hace lo que yo no he podido hacer por cobardía? El cínico es un valiente y esa valentía lo lleva a la inmoralidad, lo lleva al lugar dionisíaco de la risa, lo lleva al lugar dionisíaco de la inverecundia, lo lleva al lugar dionisíaco de hablarle al amo. Ya no quiere necesariamente, como quería Platón, que el amo filosofe, pero le habla a la ciudadanía buscando a un hombre.
En la época de Diógenes ya no estaba el ideal de polis de la época ateniense. Alejandro Magno había derrumbado o iba a derrumbar el ideal de polis, iba a ser un imperio y las ruinas del imperio alejandrino iban a dejar más bien la idea de grandes provincias, de mezcla de culturas. La idea de polis se había acabado. El cínico ya es una reacción en una época en donde la idea de nación, de raza, de virtudes estaba en entredicho. El cínico es un reaccionario, es un hombre que dice, el sabio no es aquel que se somete a las leyes de la polis, sino que es aquel que vive bajo la propia ley de su virtud. Y esa ilegalidad, esa nueva moneda del cínico, tan molesta, tan valiente, tan dionisíaca, es justamente la idea de legalidad del cínico. Legalidad que tiene un freno ético, no dañes a nadie, pero que conoce la ley de la vida y de la muerte de la fisis. Cuando Antístenes estaba muy enfermo, el maestro de Diógenes, y estaba a punto de morir, se quejaba y decía, ay, ¿quién pudiera liberarme de estos dolores? Y Diógenes saca un estilete que tenía y le dice, maestro, esto. Es decir, le ofreció matarlo para un homicidio pietístico, ¿cierto? Para liberarlo del dolor. Y Antístenes dice, no, yo no dije de la vida, liberarme de los dolores, no de la vida. Sin embargo, es decir, ¿qué quiero decir recordando esta anécdota? Que para el cínico matar puede ser una opción. Recuerden ustedes que parece ser que Antístenes es causante de la muerte de uno de los acusadores de Sócrates. No sabemos si realmente lo mata en una pendencia o si lo asesina por la espalda o si es una habladuría, pero sabemos que en las culturas matar es ilegal. El cínico considera momentos en donde se puede matar. En la fisis, por ejemplo, los animales matan. Es decir, si bien hay un freno ético, no mates a nadie, y los cínicos no andan matando, hay momentos en donde parece ser que la fisis permite matar. Bueno, es muy complicado el tema, pero el hecho es que al menos quede claro que la legalidad cínica no es la legalidad de lo políticamente correcto. De hecho, para el cínico, el que todo el tiempo está pensando en lo políticamente correcto es un jorobado, un agachado, un vasallo, un esclavo, alguien que todo el tiempo está buscando los premios de la cultura, alguien que está buscando quedar siempre bien con todo el mundo, por eso un mentiroso, alguien convencido del semblante del ser. Para el cínico no debe haber semblante, sino solamente acción. Aunque podríamos decir hoy con otras ciencias que el cínico se hizo semblante también, pero bueno, de eso podemos hablar en otro video. La paranomía es la legalidad del cínico, la paranomía, y carga con sus consecuencias. La paranomía es un lugar de acción ética y poética. Hablaremos de eso quizás en otro video. Muchas gracias por seguirlo, este video se hizo especialmente largo. Aftaizan, ya, Kalinichtasas.